Hola, bienvenido a nuestro canal. Disfruta esta historia. La puerta se abrió a las 7:15 de la tarde, 15 minutos tarde. Yo estaba en la cocina, secándome las manos con el delantal bordado que me había regalado mi madre antes de morir. Ese que decía, el amor se sirve en la mesa. Había preparado su comida favorita, mole poblano, el que llevaba 42 ingredientes y 3 días de preparación. Las tortillas hechas a mano estaban en el comal, todavía tibias. El arroz rojo esperaba en la olla de barro. Hasta había comprado su cerveza preferida, esa que solo vendían en una tienda específica al otro lado de la ciudad. 3 años, 1095 días esperando ese momento. 1095 noches durmiendo sola en una cama matrimonial que se sentía como un océano vacío. 3 años imaginando su abrazo, contando los días en el calendario de la cocina, marcando cada uno con una pequeña cruz roja. 3 años de videollamadas donde él me decía, pronto, mi amor, pronto estaremos juntos otra vez. 3 años creyendo que todo volvería a ser como antes, que las canas que me habían salido y las arrugas alrededor de mis ojos no importarían porque él me amaba. Pero cuando levanté la vista del fregadero, cuando lo vi entrar por esa puerta que había barnizado especialmente para su regreso, mi mundo no se derrumbó con estruendo, se desmoronó en silencio, como un castillo de arena que el agua se lleva sin hacer ruido. Antes de continuar, dime, ¿de dónde me escuchas en este momento? ¿Desde tu cocina, como yo estaba en la mía? ¿Desde tu habitación? ¿Desde el trabajo? Me gusta saber quién está al otro lado de esta historia, compartiendo este momento conmigo, porque lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. Él entró con una maleta grande en una mano, de esas con rueditas. No era su maleta vieja, la que se llevó hace 3 años. Era nueva, azul marino, cara. En la otra mano, entrelazados con los suyos, estaban los dedos de una mujer joven, muy joven. Embarazada de unos 7 u 8 meses, con esa pancita que yo nunca pude tener porque después de 3 abortos espontáneos, los doctores me dijeron que mi útero no podría sostener un bebé. Eso había sido hace 25 años, y Roberto me había abrazado entonces, me había secado las lágrimas y me había dicho, tú eres suficiente para mí, no necesitamos hijos. Mentiras, todo mentiras. Detrás de ellos, aferrado a la falda floreada de la mujer, había un niño, 2 años, quizás 2 y medio, cabello oscuro, rizado, ojos grandes, castaños, asustados. Se chupaba el dedo pulgar y miraba mi casa, mi cocina, mis plantas, como si todo fuera un territorio extraño y peligroso. Yo no grité, no lloré, no me desmayé como en las telenovelas que mi suegra veía religiosamente cada tarde. Algo dentro de mí, algo que había estado vivo durante 52 años, simplemente se apagó. Clic, como cuando apagas una luz y la habitación queda en penumbras. Así de repentino, así de definitivo. Llegamos, dijo él. Llegamos. Plural, como si hubiera salido a hacer las compras y no como si acabara de dinamitar 30 años de matrimonio. Su voz era la misma. Eso fue lo que más me dolió. Que su voz siguiera siendo la misma voz que me susurraba «Te amo» en las noches de invierno. La misma que me cantaba canciones de José José mientras yo cocinaba. La misma que me llamaba «mi reina» cada mañana. Ahora esa voz acababa de decir «llegamos», trayendo a otra mujer a mi casa. La mujer me miró. No desvió la mirada. Tenía esa belleza fresca de quien todavía no ha cumplido los 35, de quien no ha visto sus sueños marchitarse uno a uno, de quien no ha pasado 3 años esperando a un hombre que claramente no merecía ni un segundo de espera. Llevaba un vestido de maternidad sencillo, sandalias cómodas, el cabello recogido en una cola de caballo. No era vulgar, no era provocativa, era normal. Eso lo hacía todo peor. Necesitamos hablar, dijo Roberto, y por primera vez en 30 años de matrimonio, no reconocí al hombre que tenía frente a mí. Dejó la maleta en el suelo, en el piso de losetas que yo había trapeado esa misma mañana con jabón de lavanda. En mi casa. La casa que heredé de mi padre cuando tenía 22 años. La casa donde crecí, donde mi madre me enseñó a cocinar, donde mi abuela me contaba historias antes de dormir. La casa donde Roberto nunca invirtió un solo peso porque ya teníamos dónde vivir. ¿Para qué gastar? La casa que siempre,
Siempre había estado solo a mi nombre. Me quité el delantal muy despacio. Mis dedos desataron el lazo en mi espalda con una calma que no sabía que poseía. Doblé la tela cuidadosamente, como si fuera lo más importante del mundo en ese momento, y la coloqué sobre la barra de la cocina. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió tanto que las miré 2 veces para asegurarme. Firmes, quietas, como si pertenecieran a otra persona. «Siéntense», dije. Mi voz sonó hueca, como si saliera del fondo de un pozo. Se sentaron en el sofá de la sala. El sofá color crema que había comprado hace 2 años con el dinero de mi trabajo. El que Roberto nunca supo que compré, porque estaba de viaje cuando lo entregaron. El sofá donde había planeado que nos sentaríamos juntos a ver películas, a reír, a envejecer juntos. El niño se subió al regazo de la mujer. Ella le acarició el cabello distraídamente, y en ese gesto vi años de práctica. Años que Roberto había estado ausente. Años que había estado construyendo otra vida, otra familia, mientras yo bordaba servilletas con nuestras iniciales entrelazadas. Roberto se inclinó hacia adelante, puso los codos sobre las rodillas y juntó las manos, como cuando estaba nervioso, como cuando tuvo que decirme que habían despedido a la mitad de su empresa hace 10 años, como cuando confesó que había chocado mi auto y no quería que me enojara. Gestos que yo conocía de memoria, gestos que ahora se sentían como traición. «Sé que esto es muy difícil de entender», comenzó, y su tono era condescendiente, como si yo fuera una niña pequeña que necesitaba una explicación simple. «Pero Valeria y yo nos enamoramos. Fue algo que pasó. No lo planeamos. Simplemente sucedió. Valeria. Hasta su nombre era bonito. El niño es mío», continuó, y señaló al pequeño que ahora me miraba con curiosidad. «Se llama Mateo. Tiene 2 años y 4 meses. Y ahora viene otro bebé. Una niña. Vamos a llamarla Sofía. Ya tenían nombres, ya tenían vida, ya tenían historia. Y yo no sabía nada. Yo no puedo abandonarlos», dijo, y tuvo el descaro de parecer noble al decirlo, como si estuviera haciendo algo admirable. «Sería un cobarde si lo hiciera. Pero tampoco puedo abandonarte a ti. Eres mi esposa». «Esposa». Qué palabra tan vacía de repente. Valeria bajó la mirada. Al menos tuvo la decencia de parecer incómoda. Vi que sus mejillas se ruborizaban, que sus dedos apretaban la tela del vestido de maternidad. Tal vez no era tan descarada como pensé al principio. Tal vez ella también era una víctima de las mentiras de Roberto. O tal vez no. En ese momento no me importaba. «Entonces no lo hagas», respondí. Mi voz sonaba tan extrañamente tranquila que hasta yo me asusté. Era como escuchar a otra persona hablar por mi boca. «No los abandones». Roberto pareció aliviado. Casi sonrió. Los hombros se le relajaron. «Sabía que lo entenderías», dijo, y su alivio era genuino. «Eres una buena mujer, Lucía. Siempre lo has sido. Tienes un corazón enorme. Por eso pensé que tal vez... Bueno, esta casa es grande. Tiene 4 habitaciones. Hay espacio suficiente para todos. Podríamos hacer que funcione. Conozco otras familias que viven así ahora. Es más común de lo que crees. Todos contentos, todos juntos, apoyándonos mutuamente». Me quedé mirándolo. Realmente me quedé mirándolo, estudiando cada línea de su rostro como si fuera un mapa que nunca había visto antes. Buscaba al hombre del que me enamoré hace 30 años, cuando yo tenía 22 y él 25. El hombre que me llevaba serenatas, que me escribía cartas de amor en servilletas de restaurantes, que me prometió que yo sería la única mujer en su vida hasta que la muerte nos separara. No lo encontré. Ese hombre se había ido, o tal vez nunca existió. «¿Muchas familias?», repetí, probando las palabras en mi boca como si fueran veneno. «Sí», dijo él, más confiado ahora, interpretando mi silencio como aceptación. «Mira, seamos prácticos. Tú no trabajas. Yo soy quien sostiene esta casa, quien paga las cuentas. Valeria necesita ayuda con el niño y con el bebé que viene. Está sola. No tiene familia aquí. Tú tienes experiencia cuidando casas, cocinando. Podrías ayudarla mientras ella se recupera del parto. Y cuando el bebé crezca, tú podrías cuidar a los 2 niños. Sería práctico. Todos ganaríamos. Práctico». Esa palabra cayó sobre mí como agua helada. Práctico. Me quería de niñera, de sirvienta, de la mujer invisible que cocina,
limpia y cuida a los hijos de otra, mientras él jugaba al esposo completo con su familia nueva. El mole que había tardado 3 días en preparar empezó a quemarse en la olla. Podía oler el chile pasilla, el chocolate, el ajonjolí, todos convirtiéndose en ceniza. No me moví para apagarlo. Dejé que se quemara. Dejé que ese olor acre llenara la casa, como símbolo de todo lo que se estaba destruyendo en ese momento. ¿Y si me niego?, pregunté. No era una pregunta real. Era pura curiosidad mórbida por ver hasta dónde llegaba su arrogancia. Roberto se rió. Se rió de verdad, una risa breve pero genuina, como si acabara de hacer un chiste. ¿Negarte? Lucía, sé realista. ¿Con qué dinero vas a vivir sola? ¿Qué vas a hacer? Llevas 30 años sin trabajar. No tienes profesión, no tienes título universitario, no tienes ingresos. Yo te he mantenido todo este tiempo. Yo pago la luz, el agua, la comida. Sin mí, ¿qué tienes? Sé razonable. Esta es la mejor opción para todos, especialmente para ti. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal de lo que Roberto había pensado de mí durante todos estos años. No era su esposa, era su proyecto de caridad. Una carga, una dependiente, una mujer sin valor más allá de tener sus comidas listas y su ropa planchada. Un mueble más de la casa que resultaba útil pero perfectamente reemplazable. Sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho, pero no era mi corazón. Eso ya se había roto en el momento en que él entró por la puerta. Esto era diferente. Era como si unas cadenas invisibles que había llevado durante 30 años de repente se hicieran visibles, y al verlas, al ponerles nombre, se desintegraran en polvo. Me puse de pie muy despacio. No dije nada. Caminé hacia nuestra habitación, la habitación matrimonial que durante 3 años había sido solo mía, donde había dormido abrazando su almohada, donde había llorado en silencio noches enteras. Abrí el cajón de mi mesita de noche, ese que él nunca revisaba porque respetaba mi privacidad. ¡Qué ironía! Saqué el sobre manila que había preparado hacía exactamente 6 meses y 17 días. El día en que mi vecina Rosa, que vivía en la misma ciudad donde Roberto trabajaba, me envió las fotos por WhatsApp. Roberto y Valeria en el supermercado, comprando pañales. Roberto y Valeria en un parque, con Mateo en un columpio. Roberto y Valeria besándose frente a una heladería. Roberto y Valeria entrando a un edificio de departamentos, sus manos entrelazadas. Ese día lloré durante 4 horas seguidas. Luego me lavé la cara, me peiné, y llamé a la mejor abogada de divorcios de la ciudad. Regresé a la sala. Roberto y Valeria estaban susurrando entre ellos. Él le acariciaba el vientre abultado con ternura. El gesto me habría destrozado hace 6 meses. Ahora solo me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Se callaron cuando me vieron. Dejé el sobre manila sobre la mesa de centro, entre ellos. Cayó con un ruido sordo que resonó en el silencio. «¿Qué es esto?», preguntó Roberto. «Ábrelo», dije simplemente. Lo hizo. Vi cómo sus ojos recorrían el primer documento, leyendo las letras oficiales, el sello del juzgado, las firmas legales. Luego pasó al segundo documento, luego al tercero. Su rostro fue transformándose lentamente, pasando de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad a la comprensión, de la comprensión al pánico. Papeles de divorcio, anuncié con una calma que me sorprendió a mí misma. Causales múltiples, abandono del hogar conyugal, adulterio, incumplimiento de obligaciones matrimoniales. Ya están firmados por mí. Solo necesitan tu firma. Mi abogada, la licenciada Martínez, los presentará en el juzgado mañana a primera hora. Ya está todo arreglado. Espera, 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 tartamudeó Roberto, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi realmente asustado. No podemos precipitarnos así. Esto es demasiado drástico. Podemos hablarlo, buscar terapia, encontrar una solución. No hay precipitación. Lo interrumpí con una suavidad que cortaba más que cualquier grito. Llevo exactamente 6 meses y 17 días preparándome para este momento. Desde el día que me enteré de ella. De él, señalé al niño. De todo. Valeria se puso pálida como el papel. ¿Sabías?, susurró Roberto, y en su voz había algo parecido al terror. ¿Todo este tiempo sabías y no dijiste nada? Lo supe desde el mes 1 de tu aventura, respondí, y saqué mi celular. Rosa, mi vecina.
¿La recuerdas? Ella vive a 3 cuadras de tu departamento. Te vio. Los vio. Me envió fotos. ¿Quieres verlas? Deslicé el dedo por la pantalla. Foto tras foto. Restaurantes. Cines. El parque. La tienda de bebés. Cada una era una puñalada. Pero las había mirado tantas veces en estos 6 meses que ya no me dolían. Eran solo evidencia. ¿Y no dijiste nada en todo este tiempo? Preguntó Roberto, incrédulo. ¿Para qué? ¿Para escucharte mentir por teléfono? ¿Para rogarte que volvieras? ¿Para humillarme suplicando? No. Estabas a 1600 kilómetros de distancia. Yo necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para planear, para prepararme. Roberto se puso de pie de un salto. El sobre cayó al suelo, desparramando papeles por todas partes. «¡Esto es ridículo!», gritó, y ahí estaba. El verdadero Roberto, el que se escondía detrás de las sonrisas y las palabras bonitas. «Bien, si quieres divorciarte, adelante, pero esta casa es matrimonial. Voy a pelear por la mitad de todo. Y vas a necesitar pensión alimenticia porque sin mí no eres absolutamente nada. Nada». Esa palabra flotó en el aire entre nosotros como una maldición. Sonreí. Por primera vez en toda la conversación, sonreí. Fue una sonrisa pequeña, fría, tranquila, una sonrisa que nunca había usado antes en mi vida. Una sonrisa que hizo que Roberto diera 2 pasos atrás, como si acabara de ver algo peligroso. «Esta casa nunca fue matrimonial, Roberto», dije con una suavidad letal. «Nunca. Estaba a mi nombre 20 años antes de conocerte. Herencia directa de mi padre, en testamento certificado, escrituras a mi nombre exclusivamente. ¿Recuerdas cuando nos casamos y tu abogado dijo que era mejor mantener las propiedades separadas porque así protegíamos nuestros bienes individuales? ¿Recuerdas que tú insististe en eso? Qué conveniente, ¿verdad?» El color abandonó su rostro como agua escurriéndose por un desagüe. «Y sobre la pensión alimenticia», continué, disfrutando cada sílaba. «Creo que hay un malentendido fundamental aquí, mi amor». Saqué otro documento del sobre. Este lo había guardado específicamente para este momento. ¿Ves este papel? Es el registro mercantil de Textiles Luna. ¿Te suena? No, claro que no. Es mi empresa. La fundé hace exactamente 20 años con los 200.000 pesos que heredé de mi padre. Mientras tú trabajabas fuera, yo trabajaba desde casa. Diseño textil para boutiques de alta gama. Uso el seudónimo Elena Montero. Por eso nunca lo supiste. Todos esos días que pensabas que yo no hacía nada más que cocinar y limpiar, yo estaba creando diseños, negociando contratos, construyendo un imperio que no necesitaba tu nombre ni tu permiso. Roberto agarró el papel con manos que temblaban violentamente. Esto dice que tu empresa facturó el año pasado 3.200.000 pesos. Terminé por él. Y este año vamos por los 4 millones. Sí, Roberto. Eso es exactamente 3 veces tu salario de ingeniero senior. Así que no, querido. No voy a necesitar pensión alimenticia. Pero me pregunto si tú la necesitarás cuando tengas que mantener 2 hogares, 2 hijos, una amante y tu orgulloso estilo de vida con tu salario de ingeniero. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el niño dejó de moverse. Valeria rompió a llorar. No fue un llanto delicado, de esos que se ven en las películas. Fue un llanto feo, desesperado, con sollozos que sacudían todo su cuerpo embarazado. El niño, Mateo, asustado por el llanto de su madre y por la tensión que llenaba la habitación como humo tóxico, comenzó a llorar también. Sus gritos agudos rebotaban en las paredes que yo había pintado de color durazno el verano pasado, cuando todavía tenía esperanza. Roberto se dejó caer en el sofá como si alguien le hubiera cortado los hilos que lo mantenían de pie. El papel con la información de mi empresa todavía temblaba en su mano. Lo miró 1, 2, 3 veces, como si las letras fueran a reorganizarse y decir algo diferente, como si los números fueran a cambiar mágicamente. 3 millones, susurró. 3 millones de pesos. 3.200.000 para ser exactos. Corregí con una calma que me sorprendía a mí misma. Y este año, según mis proyecciones y los contratos que ya tengo firmados, llegaremos a 4 millones. Tal vez 4,5 si el contrato con las boutiques de Monterrey se concreta como espero. Sus ojos se clavaron en los míos. Había algo en su mirada que nunca había visto antes. No era solo shock,
Era como si me estuviera viendo por primera vez en 30 años, como si durante todas estas décadas yo hubiera sido un mueble, un cuadro en la pared, algo tan familiar que se vuelve invisible. Y ahora, de repente, ese cuadro había cobrado vida y hablaba un idioma que él no entendía. ¿20 años? Preguntó, y su voz sonaba rota. ¿Tenías esta empresa hace 20 años y nunca me dijiste nada? Nunca preguntaste, respondí simplemente. En 20 años de matrimonio, nunca una sola vez me preguntaste qué hacía con mis días. Asumiste que yo solo cocinaba, limpiaba, bordaba servilletas y esperaba tu regreso. Asumiste que mi vida entera giraba alrededor de ti. Me senté en el sillón individual, ese que había comprado hace 3 años, cuando él se fue. El sillón donde me sentaba cada noche con mi laptop, respondiendo correos de clientes, diseñando nuevos patrones, construyendo mi imperio en silencio mientras él me llamaba para contarme sobre su día, sobre su trabajo, sobre lo cansado que estaba. Nunca me preguntó sobre mi día, ni una sola vez. Pero los fines de semana, tartamudeó Roberto. Los fines de semana tú estabas aquí, conmigo. Los fines de semana trabajo de lunes a viernes, expliqué pacientemente, como si le estuviera explicando algo a un niño. 40, 50 horas a la semana. Mientras tú estabas en la oficina, yo estaba en mi taller. El cuarto que tú llamabas mi cuarto de costura, ese es mi oficina. Tengo 2 empleadas que trabajan desde sus casas, un contador, una diseñadora junior y relaciones comerciales con 32 boutiques en todo el país. Vi cómo procesaba cada palabra, cómo su rostro pasaba por diferentes expresiones: incredulidad, confusión, rabia, humillación, especialmente humillación, porque ahora entendía que durante 3 años, mientras él construía su vida secreta en otra ciudad, yo había estado construyendo la mía. Pero la diferencia era que la mía era legal, exitosa y completamente mía. No puedo creerlo, dijo finalmente. No puedo creer que me hayas mentido durante 20 años. Esa frase me hizo reír. Una risa corta, amarga, que salió de mi garganta como un ladrido. ¿Yo te mentí? Repetí, y mi voz subió de volumen por primera vez. ¿Yo te mentí? Tú acabas de entrar a mi casa con tu amante embarazada y un hijo de 2 años. ¿Y te atreves a acusarme de mentir? Eso es diferente. Intentó defenderse, pero su voz no tenía convicción. No, dije con firmeza. No es diferente. La única diferencia es que mis secretos construyeron algo. Los tuyos solo destruyeron. Valeria seguía llorando, pero ahora más callada. Se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano mientras mecía a Mateo, que había bajado el volumen de sus gritos a un gimoteo constante. La miré por primera vez con algo parecido a la curiosidad. ¿Cuántos años tienes, Valeria? Pregunté. Ella me miró sorprendida por la pregunta directa. 30, 34, respondió con voz temblorosa. 18 años menor que yo. Podría ser mi hija. ¿Y él te dijo que estaba divorciado? Hubo un silencio tan largo y pesado que respondió mi pregunta antes de que ella abriera la boca. Él dijo que el matrimonio estaba terminado, susurró Valeria, que solo faltaban los papeles, que tú ya sabías, que estaban separados pero viviendo en la misma casa por cuestiones económicas hasta que se resolviera el divorcio. Por supuesto, la historia clásica, la mentira perfecta. ¿Y le creíste? No había juicio en mi voz, solo curiosidad genuina. Yo estaba sola. Mi familia está en Veracruz. Vine a la ciudad por trabajo. Lo conocí en una conferencia. Él fue tan atento, tan caballeroso. Me invitó a cenar. Me llevó flores. Me hacía sentir especial. Cuando quedé embarazada, él prometió que se haría cargo, que formaríamos una familia. Yo quería creerle. Sentí algo extraño en mi pecho. No era empatía exactamente, pero tampoco era el odio que esperaba sentir. Era algo más complicado. Valeria también era una víctima. Una víctima diferente, sí, pero víctima al fin. ¿Sabes cuántas veces me llamó en estos 3 años? Le pregunté a ella, no a él. 2316 veces. Lo sé porque guardo un registro. Cada llamada, cada mensaje. Te amo, mi reina. Te extraño tanto. Pronto estaremos juntos para siempre. Mientras te decía esas cosas a ti, me las decía a mí. Mientras te compraba pañales para su hijo, me enviaba fotos de su comida diciendo:
Nadie cocina como tú. Mientras te prometía un futuro, me prometía un reencuentro. Valeria cerró los ojos. Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Roberto intentó hablar. Lucía, yo puedo explicar... No, lo corté con una mano levantada. No puedes. No hay explicación que valga. Y honestamente, ya no me importa. Lo que me importa es esto. Tienen exactamente 30 minutos para salir de mi casa. Les sugiero que empiecen a buscar un hotel. O tal vez, miré a Roberto con frialdad, puedan llamar a tu madre. Estoy segura de que estará encantada de recibirlos. ¿Llamaste a mi madre? El pánico en su voz era evidente. La llamé esta mañana, confirmé. Le conté todo, cada detalle. El niño, el embarazo, tu propuesta obscena de que viviéramos todos juntos. Le envié las fotos que tengo. Ella estaba, bueno, furiosa, sería quedarse corto. ¿Cómo pudiste? Roberto estaba ahora de pie, su cara roja de ira. Es mi madre. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Respondí con calma letal. Es mi suegra de 30 años, la mujer que me enseñó tu receta favorita de tamales. La mujer a quien yo cuidé cuando tuvo neumonía hace 5 años, bañándola, dándole sus medicinas, velando sus sueños. La mujer que me llamaba hija y me decía que era la mejor esposa que su hijo podría haber pedido. Sí, tenía derecho a decirle que su hijo es un mentiroso y un cobarde. ¿Qué te dijo? Preguntó, y ahora había miedo real en su voz. Oh, estaba furiosa. Conmigo, principalmente. Me acusó de ser una mala esposa, de haber empujado a su pobre hijo a los brazos de otra mujer. Me dijo que una buena esposa perdona, que el matrimonio es para siempre, que yo estaba destruyendo a la familia por orgullo. Roberto pareció aliviado. Hasta que le conté sobre mi empresa, continué, y vi cómo el alivio se evaporaba de su rostro. Hasta que le dije las cifras exactas. Hasta que le mencioné que la casa donde ella pasó tantas navidades es mía, no nuestra. Hasta que le expliqué que su hijo no me mantenía a mí, sino que yo podría mantenerlo a él si quisiera. ¿Y entonces? Entonces su tono cambió drásticamente. De repente yo era su niña, víctima de un hijo ingrato. De repente quería saber si yo necesitaba algo, si podía ayudarme con los trámites legales, si acaso su hijo había sido tan estúpido como para firmar algún documento que lo comprometiera financieramente. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la habitación. Doña Carmen, mi suegra, la mujer que durante 30 años me había tratado como una empleada glorificada, de repente se preocupaba por mi bienestar. No por amor, por dinero, por mi dinero. Ella viene para acá, agregué. Llegará en aproximadamente 2 horas. Tomó un autobús en cuanto colgamos. Dijo que necesita hablar con su hijo sobre sus decisiones de vida. Te deseo suerte con esa conversación. Roberto se dejó caer nuevamente en el sofá, la cabeza entre las manos. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi completamente derrotado. No quedaba nada del hombre arrogante que había entrado por esa puerta hace... Miré el reloj. Apenas 45 minutos. 45 minutos para destruir 30 años. No entiendo, murmuró. ¿Por qué nunca me dijiste de tu empresa? ¿Por qué guardaste el secreto? Era una buena pregunta. Una pregunta que yo me había hecho muchas veces durante estos 20 años. Al principio, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, no dije nada porque tú nunca preguntaste, porque asumiste que yo pasaba mis días viendo telenovelas y chismeando con las vecinas, porque cuando intenté hablar de mis diseños, de mis ideas, me dijiste que era lindo que tuviera hobbies, como si mi trabajo, mi pasión, mi éxito fueran equivalentes a coleccionar estampillas. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche había caído completamente. Las luces de la calle parpadeaban. La vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba en esta casa. Después, continué, no dije nada porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tú me amabas por lo que yo representaba para ti, no por quien yo era. Me amabas porque yo hacía tu vida cómoda, porque había comida caliente cuando llegabas a casa, porque tu ropa siempre estaba limpia, porque yo nunca te pedía nada, nunca te exigía nada, nunca te desafiaba. Yo era la esposa perfecta porque era invisible. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No? Me volví hacia él. Dime, Roberto,
Dime una cosa sobre mí que no tenga que ver contigo. Un sueño que yo tuviera. Una meta personal. Un miedo. Una pasión. Algo. Silencio. No puedes, dije suavemente. Porque nunca supiste. Porque nunca te importó saberlo. Yo te amaba, susurró. No, corregí. Tú amabas la idea de mí. La esposa abnegada. La mujer que sacrificaba todo por su familia. Pero cuando esa familia resultó ser solo yo sacrificándome mientras tú vivías tu vida, cuando decidiste que una mujer no era suficiente y trajiste a otra, quedó claro que ese amor nunca fue real. Valeria había dejado de llorar. Miraba a Roberto con una expresión que yo reconocía bien. Era la expresión de alguien que empieza a ver la verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. Él me dijo que tú nunca lo entendías, dijo ella calladamente, que tú solo te preocupabas por la casa, por la comida, por las cosas materiales. Que él necesitaba a alguien que lo apreciara por quien era, no por lo que proveía. Me reí de nuevo, esa risa amarga que parecía haberse convertido en mi nueva forma de expresión. ¿Y tú qué haces, Valeria? ¿Trabajas? Ella negó con la cabeza. Él me dijo que me quedara en casa, que él se haría cargo de todo, que yo solo debía cuidar al bebé y estar bonita para cuando él llegara. Por supuesto que sí, dije, porque eso es lo que Roberto quiere. Quiere una mujer que dependa completamente de él, que no tenga vida propia, ambiciones propias, dinero propio, que exista solo para él. Miré directamente a Valeria. Te va a pasar lo mismo que a mí, le dije. No con crueldad, sino con la certeza de quien ha vivido esa historia. Al principio será maravilloso. Será atento, cariñoso, generoso. Te hará sentir especial. Pero con el tiempo empezarás a ser invisible. Tus días se volverán una rutina de pañales, biberones y comidas. Él llegará cada vez más tarde del trabajo. Dejará de preguntarte cómo estuvo tu día. Y un día, dentro de 10, 15, 20 años, entrará por esa puerta con otra mujer más joven y repetirá este mismo ciclo. Valeria me miraba con los ojos muy abiertos. A menos, continué, que hagas algo diferente. A menos que no cometas mis errores. A menos que tengas tu propio dinero, tu propia vida, tu propia identidad fuera de ser la esposa de Roberto. Roberto explotó. Ya basta. No tienes derecho a meterle ideas en la cabeza. Tengo todo el derecho, respondí con calma, porque estoy viendo mi vida pasar frente a mis ojos en ella. Y si puedo evitarle aunque sea un poco del dolor que yo sentí, lo voy a hacer. Me volví hacia mi bolso, que había dejado preparado junto a la puerta desde esta mañana. Un bolso pequeño, solo con lo esencial. Todo lo demás, toda mi ropa, mis cosas, las movería después, cuando ellos se hubieran ido. El tiempo se acabó, anuncié. Son las 8:15. Les di 30 minutos. Ahora tienen 15. ¿A dónde quieres que vayamos?, preguntó Roberto, y por primera vez había desesperación real en su voz. Es de noche. Ella está embarazada. El niño está cansado. No es mi problema, dije. Y las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero eran verdaderas. Hace 3 horas era tu esposa. Eras mi responsabilidad. Ahora son solo 2 extraños en mi casa que necesitan irse. Por favor. Roberto se puso de pie. Dio un paso hacia mí. Por favor, Lucía. Dame una oportunidad de explicar. De arreglar esto. No puede terminar así. Ya terminó. Dije simplemente. Terminó hace 6 meses cuando decidiste que tu comodidad era más importante que mi dignidad. Terminó cuando decidiste que yo aceptaría cualquier cosa porque no tenía opciones. Terminó cuando subestimaste quién soy realmente. Tomé mi bolso. Saqué las llaves de mi auto del bolsillo de mi pantalón. Los papeles de divorcio están en el sobre, repetí. Fírmalos o no. Es tu decisión. Pero de una forma u otra, este matrimonio terminó hoy. Mi abogada procederá con o sin tu firma. Tardarán más los trámites si te resistes, pero el resultado será el mismo. Caminé hacia la puerta. Mi mano tocó la manija. Lucía. La voz de Roberto sonaba rota. Por favor, no me dejes así. No después de 30 años. Me detuve. No me volteé, pero hablé. Tú me dejaste hace 3 años cuando decidiste buscar en otra mujer lo que creías que yo no podía darte. Me dejaste cada vez que asumiste que yo era solo un accesorio en tu vida. Me dejaste cada noche que no preguntaste sobre mi día. Yo solo estoy haciendo oficial lo que tú iniciaste hace mucho tiempo.
Abrí la puerta. Hay una cosa más que debes saber, dije, finalmente volteando para mirarlo una última vez. La semana que viene, Textiles Luna firmará un contrato con una cadena de tiendas departamentales. Es el contrato más grande de mi carrera. Vale 6 millones de pesos. Van a exhibir mis diseños en 70 tiendas en todo el país. Mi nombre, bueno, mi seudónimo, estará en etiquetas, en catálogos, en anuncios. Vi cómo procesaba la información. ¿Sabes qué es lo más irónico? Continué. Que parte de ese contrato incluye una línea de ropa de cama. Sábanas, fundas, edredones. Todo con mis diseños. Y tú, Roberto, tú que creías que yo solo sabía hacer la cama, nunca supiste que yo diseñaba las telas con las que millones de personas hacen las suyas. Salí y cerré la puerta detrás de mí. No la azoté. No hice un drama. Solo la cerré con un clic suave que sonó como el punto final de una oración muy larga. Bajé las escaleras. El aire de la noche de abril era fresco, casi frío. Respiré profundo, llenando mis pulmones de aire que no olía a mole quemado, que no estaba cargado de mentiras y traición. Mi celular vibró. Un mensaje de mi abogada, la licenciada Martínez. ¿Cómo salió todo? Respondí mientras caminaba hacia mi auto. Mejor de lo que esperaba. Mañana te veo en la oficina. Otro mensaje. Este de mi socia comercial. ¿Confirmamos la reunión del lunes con la cadena departamental? Confirmada. Voy a llegar con todo listo. Subí a mi auto. Un Honda Accord del año pasado, color plata, que compré con el bono de fin de año de mi empresa. Roberto pensaba que era usado, que lo había comprado de una vecina que se iba del país. Nunca cuestionó de dónde saqué el dinero. Arranqué el motor. La música de la radio empezó a sonar. Una canción de Eugenia León. Cielo rojo. Cuánta ironía. Mientras manejaba hacia mi departamento, el que había comprado hace 5 años en el centro de la ciudad, el que tenía 2 habitaciones, balcón con vista al parque, cocina moderna y un estudio donde tenía mi segunda computadora y mi máquina de coser profesional. Pensé en todo lo que había sacrificado durante 30 años. Había sacrificado mostrarle a Roberto quién era realmente por miedo a que me dejara. Y al final, me dejó de todas formas. Pero ahora, finalmente, era libre de ser completamente yo misma. El semáforo cambió a verde. Aceleré. Dejé atrás la colonia donde había vivido durante 3 décadas. Dejé atrás la casa llena de recuerdos que ya no significaban nada. Dejé atrás a la Lucía que esperaba, que se sacrificaba, que se hacía invisible. Adelante, esperándome, estaba la Lucía que construyó un imperio en secreto. La Lucía que sobrevivió. La Lucía que ganó. Y lo mejor de todo, Roberto aún no sabía lo que le esperaba. Pasaron 2 semanas, 14 días que se sintieron como 14 años, y al mismo tiempo como 14 minutos. Extraño cómo el tiempo puede estirarse y encogerse dependiendo de lo que estés viviendo. Estaba en mi departamento, el que Roberto nunca conoció, sentada en mi balcón con una taza de café y mi laptop abierta. Eran las 7 de la mañana de un sábado. Antes, los sábados significaban levantarme temprano para preparar el desayuno favorito de Roberto. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Ahora significaban café en pijama, revisando los correos de mis clientes, planeando mi próxima colección. La ciudad despertaba lentamente bajo mi balcón. El parque estaba lleno de gente haciendo ejercicio, paseando perros, viviendo sus vidas. Yo había sido invisible durante tanto tiempo que ahora, cada mañana que me despertaba en mi propio espacio, me sentía como si estuviera aprendiendo a existir de nuevo. Mi celular sonó. Era la licenciada Martínez, mi abogada. «Buenos días, Lucía». ¿Interrumpo? Para nada. ¿Qué pasó? Roberto firmó los papeles. Me quedé muy quieta. De alguna manera, una parte de mí esperaba que él resistiera, que peleara, que hiciera esto más difícil. Pero no. ¿Cuándo? Pregunté. Ayer por la tarde. Vino a mi oficina. Se veía destruido, si te soy sincera. Firmó todo. La división de bienes, que en este caso significa que no hay nada que dividir porque ustedes nunca tuvieron bienes gananciales. Aceptó que no hay pensión alimenticia de ninguna de las 2 partes. Firmó la renuncia de cualquier reclamo sobre tu propiedad. Todo. ¿Dijo algo? Hubo una pausa. Me preguntó si tú estabas bien, si habías dicho algo sobre él, si acaso había
alguna posibilidad de que cambiaras de opinión. Cerré los ojos. Incluso ahora, después de todo, una parte muy pequeña de mí, esa parte que había amado a ese hombre durante 30 años, sintió algo. No era amor, tal vez era lástima, o tal vez era el dolor final de cerrar un capítulo. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que tú estabas enfocada en tu vida, en tu negocio, en tu futuro, que esta decisión era final e irreversible. Se fue sin decir nada más. ¿Y Valeria? No vino con él. Según me comentó la recepcionista, él llegó solo. Se veía cansado, como si no hubiera dormido en días. Colgamos después de acordar los últimos detalles. El divorcio sería oficial en 60 días. 60 días para que 30 años de matrimonio quedaran oficialmente disueltos. Parecía demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Me serví más café. Miré mi reflejo en la ventana del balcón. 52 años. Cabello con más canas de las que tenía hace 2 semanas. Arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente. Mis ojos ya no se veían cansados. Se veían vivos. El lunes llegó más rápido de lo que esperaba. Era el día de la reunión con la cadena departamental. El día que cambiaría todo para Textiles Luna. Me vestí con cuidado. Un traje sastre color azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión. Tacones cómodos pero elegantes. Maquillaje sutil. Cabello recogido en un moño profesional. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había construido durante 20 años en secreto. Empresaria, diseñadora, luchadora. La reunión fue en un edificio corporativo en la zona financiera. Vidrio y acero. Todo muy moderno. La sala de juntas estaba en el piso 19. Ventanas enormes con vista a toda la ciudad. Había 5 personas del otro lado de la mesa. 3 hombres, 2 mujeres. Todos trajes caros, expresiones serias, carpetas llenas de documentos. Señora Montero, comenzó el director comercial, usando mi seudónimo profesional. Hemos revisado sus diseños y estamos muy impresionados. La calidad, la originalidad, la atención al detalle. Es exactamente lo que buscamos para nuestra nueva línea de productos para el hogar. Presenté mi propuesta. 16 nuevos diseños. Sábanas, fundas, edredones, cortinas. Todo inspirado en la naturaleza mexicana. Agaves, bugambilias, mariposas monarca, atardeceres del desierto. Cada pieza contaba una historia. 2 horas después, salí de ese edificio con un contrato firmado por 6 millones de pesos. Mi mano temblaba cuando firmé. No de miedo, de pura, absoluta alegría. En el elevador, sola, me permití llorar. Por primera vez en 2 semanas, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de victoria, de validación, de saber que todo el trabajo secreto, todos los sacrificios, todas las noches en vela diseñando mientras Roberto dormía, habían valido la pena. Cuando salí del edificio, el sol brillaba con fuerza. Llamé a mi socia. «Lo conseguimos», le dije. Firmamos el contrato. Sus gritos de alegría casi me dejaron sorda. Acordamos celebrar esa noche. Champán, cena elegante, brindar por el futuro. Pero antes de ir a esa cena, había algo que necesitaba hacer. Manejé hasta mi antigua casa. La casa que había sido mía desde antes de conocer a Roberto. La casa que ahora volvía a ser completamente mía. Había contratado cerrajeros la semana anterior. Las cerraduras estaban cambiadas. Técnicamente, Roberto ya no podía entrar incluso si quisiera. La casa estaba vacía. Roberto se había llevado sus cosas en algún momento de estas 2 semanas. El closet estaba vacío. Su escritorio había desaparecido. Sus libros, su ropa, sus trofeos del golf que nunca ganó pero exhibía con orgullo. Todo se había ido. Pero la casa no se sentía vacía. Se sentía libre. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, recordando. Aquí mi madre me enseñó a hacer tortillas. Allí mi abuela me contaba historias. En esta sala celebré mi graduación. Esta era mi casa. Siempre lo fue. Roberto solo había sido un inquilino temporal que confundió cortesía con propiedad. Mi celular sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Hola? ¿Lucía? Era una voz de mujer. Valeria. ¿Valeria? Sí. Yo siento molestarte. Conseguí tu número con la abogada.
Bueno, no exactamente. Le rogué a la recepcionista que me lo diera. Por favor, no te enojes. No estoy enojada, dije honestamente. ¿Qué necesitas? Necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos? Solo 20 minutos. Por favor. Había desesperación en su voz. Una desesperación que reconocía porque yo la había sentido muchas veces. Acordamos vernos en una cafetería cerca del parque. Neutral. Público. Seguro. Llegué primero. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. 10 minutos después, Valeria entró. Se veía diferente. Más delgada en el rostro, aunque su vientre embarazado era ahora más prominente. Ojos rojos, sin maquillaje. El cabello recogido en una cola de caballo desprolija. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Gracias por venir, dijo. ¿Qué pasó, Valeria? Ella miró sus manos. Vi que no llevaba anillo. Interesante. Tienes razón, dijo finalmente. En todo lo que dijiste aquella noche. Tienes razón. ¿Sobre qué específicamente? Sobre él. Sobre Roberto. Sobre todo. Y entonces empezó a hablar. Y lo que dijo no me sorprendió, pero sí me entristeció. Después de que yo me fui aquella noche, Roberto se quedó en la casa solo 30 minutos antes de que llegara su madre. Doña Carmen llegó como un huracán, gritando, llorando, acusando. Pero no a Roberto, a Valeria. Ella me culpó de todo, contó Valeria con voz temblorosa. Me dijo que yo era una buscona, una rompehogares, que había seducido a su pobre hijo inocente. Roberto no dijo nada. No me defendió. Solo se quedó ahí, callado, dejando que su madre me insultara. La suegra los corrió de la casa, o más específicamente, corrió a Valeria. A Roberto le dijo que podía quedarse si dejaba a esa mujer y arreglaba las cosas con Lucía. Tuvimos que ir a un hotel, continuó. Roberto usó su tarjeta de crédito. Al día siguiente, cuando intentó usarla otra vez, estaba cancelada. Su madre la canceló. Es una tarjeta de crédito corporativa de la empresa familiar. Ella es dueña del 30% de las acciones. Tomé un sorbo de mi café. Fría, calculadora, doña Carmen. Siempre supe que era así, solo que nunca lo había visto en acción de esta manera. Roberto empezó a llamar a su madre, a suplicarle. Siguió Valeria. Pero ella fue clara. O regresaba contigo pidiendo perdón, o perdía su puesto en la empresa familiar, su acceso a la casa que ella le había dado. Todo. ¿Y qué hizo él? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Intentó llamarte, muchas veces, pero tu número estaba bloqueado. Fue a tu departamento, pero el portero no lo dejó subir. Fue a la casa otra vez, pero habías cambiado las cerraduras. ¿Y luego? Valeria cerró los ojos. Luego empezó a cambiar. Se ponía irritable. Me culpaba por todo. Decía que si yo no hubiera insistido en venir, si hubiera esperado más tiempo, las cosas habrían sido diferentes. Empezó a llegar tarde al hotel, oliendo a alcohol. Una noche me gritó que había arruinado su vida. ¿Y el niño? ¿Mateo? Mateo llora mucho. Extraña la estabilidad. No entiende por qué estamos en un hotel. ¿Por qué papá grita? ¿Por qué las cosas cambiaron? ¿Dónde está Roberto ahora? Se fue, dijo Valeria, y su voz se quebró. Hace 3 días. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba pensar. Me dejó dinero para 2 semanas más de hotel. Después de eso, no sé qué voy a hacer. Miré a esta mujer. 34 años. Embarazada de 8 meses. Con un niño de 2 años. Sola en una ciudad donde no tenía familia. Y de repente entendí algo. Roberto no la amaba. Nunca la amó. Solo la usó. Igual que me había usado a mí. ¿Por qué viniste a verme? Pregunté suavemente. Porque las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Porque tú eres la única persona que me dijo la verdad. Aquella noche, cuando me advertiste lo que pasaría. Pensé que eras cruel. Pensé que estabas celosa. Pero tenías razón. En todo. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sé. Mi familia está en Veracruz. Son tradicionales. Mi padre me dijo que no volviera si decidía estar con un hombre casado. Yo quemé ese puente. No tengo trabajo. Tengo algo de dinero ahorrado, pero no mucho. Después de que nazca el bebé. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que la Lucía de hace 3 semanas nunca habría tomado.
Pero yo ya no era esa Lucía. ¿Sabes coser? Pregunté. Valeria me miró confundida. ¿Qué? Coser. ¿Sabes usar una máquina de coser? Mi abuela me enseñó cuando era niña. Hacía blusas, vestidos sencillos. ¿Por qué? Necesito una costurera, dije. Alguien que pueda trabajar desde casa, a su propio ritmo. Especialmente alguien que necesite horarios flexibles, digamos, para cuidar a 2 niños pequeños. Sus ojos se abrieron enormes. ¿Me estás ofreciendo trabajo? No es caridad, aclaré firmemente. Es trabajo real. Pagaré salario justo por trabajo justo. Si no tienes el nivel que necesito, no funcionará. Pero si aprendes rápido, si tienes buena mano, entonces sí. Hay lugar en mi empresa para alguien como tú. ¿Por qué? Susurró. Después de todo lo que pasó, ¿por qué me ayudarías? Porque, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, porque Roberto te mintió como me mintió a mí, porque tú también eres una víctima de su egoísmo, y porque sé lo que es estar sola, asustada, sin opciones. La diferencia es que yo tuve la suerte de tener algo guardado. Tú no. Pero eso no significa que tengas que sufrir por los errores de él. Valeria lloró. Esta vez no fue un llanto desesperado como aquella noche. Fue un llanto de alivio, de esperanza. Hay condiciones, continué. 1. Nada de drama con Roberto. Si él aparece, si hay problemas, te vas. No voy a tener su caos en mi negocio. 2. Esto es profesional. Tú trabajas, yo pago, nada más. No somos amigas, no somos familia. 3. Si no funciona, si no tienes el nivel, te lo diré directamente, y ahí termina. ¿Entendido? Ella asintió vigorosamente. Entendido. Gracias. Gracias, Lucía. No sabes lo que esto significa. Empieza el próximo lunes, dije. Te enviaré la dirección. Trae muestras de lo que sabes hacer. Y Valeria, una cosa más. ¿Sí? Abre tu propia cuenta bancaria. A tu nombre solamente. Nunca, nunca permitas que tu dinero dependa de un hombre. Ni Roberto, ni nadie. Tu dinero es tu libertad. Aprende eso ahora, antes de que sea demasiado tarde como casi fue para mí. Nos despedimos en la puerta de la cafetería. La vi alejarse, una mano en su espalda baja, la otra sobre su vientre. No sabía si esto funcionaría. No sabía si estaba cometiendo un error, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, en la cena de celebración con mi socia, brindamos. Brindamos por el contrato, por el futuro, por Textiles Luna. ¿Supiste algo de Roberto? Me preguntó ella. Firmó los papeles, respondí. En 60 días seré oficialmente divorciada. ¿Y cómo te sientes? Pensé en la pregunta. ¿Cómo me sentía? Libre, dije finalmente. Me siento libre. Y era verdad. Por primera vez en 30 años, sentía que podía respirar completamente. Un mes después, el divorcio fue oficial. Recibí los documentos por correo. 3 décadas reducidas a 3 hojas de papel con sellos oficiales. No lloré. No sentí tristeza. Sentí paz. Valeria empezó a trabajar para mí. Al principio fue difícil. Sus habilidades estaban oxidadas, sus manos inseguras, pero aprendió rápido, muy rápido. En 3 semanas ya estaba produciendo trabajo de calidad profesional. Le aumenté el salario. Dio a luz a una niña, Sofía, tal como Roberto había planeado. Pero él no estuvo ahí. Seguía desaparecido, llamando ocasionalmente pero nunca visitando, enviando dinero irregular para el hotel pero nada más. Eventualmente, Valeria tomó su propia decisión. Regresó a Veracruz con sus 2 hijos. Su padre, después de ver a sus nietos, la perdonó. Le ofrecí trabajo remoto. Ahora cose desde la casa de sus padres, envía las piezas por paquetería y está reconstruyendo su vida lejos de Roberto. Supe de Roberto por su madre. Doña Carmen me llamó un día, 6 meses después del divorcio. Lucía, hija, dijo, y el hija me hizo reír porque solo me llamaba así ahora que yo tenía dinero. Quería que supieras que Roberto renunció a la empresa familiar. ¿Por qué? Orgullo. Le dijimos que podía regresar si se disculpaba, si arreglaba su desastre, pero él dijo que no iba a humillarse. Se consiguió un trabajo en otra ciudad. Menos paga, menos prestigio. Pero ahí está, viviendo con sus decisiones. ¿Y usted por qué me cuenta esto? Porque su voz se suavizó.
porque quiero que sepas que mi hijo es un tonto. Tuvo la mejor mujer del mundo y la perdió por su arrogancia. Y yo contribuí a esa arrogancia tratándote como lo hice. Discúlpame, Lucía. De verdad. Colgamos poco después. No le dije que la perdonaba. No estaba segura de que lo hiciera, pero aprecié la honestidad. Hoy, un año después de aquella noche, estoy sentada en mi balcón otra vez. Mi empresa creció. Ahora tengo 10 empleados. Mis diseños están en 120 tiendas en todo el país. Mi nombre real finalmente está en las etiquetas. Ya no necesito esconderme detrás de un seudónimo. Tengo 53 años. Soy divorciada. Vivo sola. Y soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida. ¿Roberto? No sé dónde está exactamente. Escuché que se casó con alguien más. Otra mujer joven. Supongo que algunos hombres nunca aprenden. Pero yo aprendí. Aprendí que el amor propio es más importante que cualquier matrimonio. Que la dignidad no se negocia. Que nunca es tarde para ser quien realmente eres. Que las mujeres que parecen invisibles a menudo son las más poderosas. Y aprendí que a veces la mejor venganza no es hacer nada. Es simplemente vivir bien, vivir libre, y dejar que el universo se encargue del resto. Porque mientras Roberto vive cargando el peso de sus malas decisiones, yo vivo la vida que construí en silencio durante 20 años. Y esa vida es mejor que cualquier cosa que él pudiera haberme dado. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si te hizo sentir que tú también puedes ser fuerte, entonces mi historia cumplió su propósito. Porque cada mujer merece saber que nunca es tarde para elegirse a sí misma. Nunca es tarde para ser libre. Nunca es tarde para florecer. Recuerda, tu valor no lo define nadie más que tú. Y a veces, la mujer más poderosa en la habitación es la que todos subestimaron. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo relato.